Vaya buscando, por favor, el libro de los Hechos. Hace tiempo que no predico del libro de los Hechos. Vamos a pedirle al Señor Jesús que nos, Amén. que nos dé, ¿verdad?, de su palabra. Sí, Señor. La palabra que alimenta nuestras almas, Amén. Amén, amén. nuestros corazones, Amén. que nos trae vida y vida en Amén. abundancia. Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26, verso 27 y 28. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Cristo Jesús, el Señor. Amén. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Amén, amén. Hechos 26, o capítulo 26, y versos 27 y 28. Leo en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Dice así: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Aleluya. Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a hacerme cristiano. Santo. Vamos a leer una vez más. Fíjese la pregunta que está aquí. Amén. Dijo el apóstol Pablo a un rey llamado Agripa. Dice: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a hacerme cristiano. Ya pueden sentarse, hermanos, y darle gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Gloria a Dios. ¿Ustedes creen a los profetas, hermanos míos? Amén, amén. Amén. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios, paz de Cristo, iglesia, Amén, amén, amén. que el fundamento nuestro está en Efesios capítulo 2 y el verso 20, dice. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Efesios 2 y verso número 20 dice. Dice que allí está lo que nosotros creemos y predicamos, ¿verdad? ¿Están aquí? Amén. Aleluya. Y bueno, para poder recibir esta palabra, vamos a leer ese texto que yo le quiero pedir que se lo aprenda de memoria, hermano mío. Amén. Paz de Cristo. Amén. Dice: sobre edificados o edificados, como dice en su Biblia. ¿En qué? Sobre el fundamento. Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Jesucristo mismo. Aleluya. Ese es el fundamento Este es el nuestro. fundamento. Amén. Ese es el fundamento. Significa que nosotros en este lugar creemos lo que los apóstoles Amén. predicaron, los apóstoles que anduvieron con Cristo Jesús, por supuesto, y también lo que los profetas de la Biblia, los que trajeron la profecía Aleluya. y la dejaron para usted y para mí, Amén. para nuestra enseñanza y nuestra Amén. consolación. Amén. Amén, hermanos. Amén. Eso es lo que creemos. Aleluya. Diga conmigo: yo creo Yo creo lo que dijeron los apóstoles lo que dijeron los apóstoles de la de Biblia la Biblia. y lo que dijeron Y lo que los dijeron profetas los profetas de la Biblia. Amén. Aleluya. Quiero compartirle ahora el tema titulado Decisiones que salvan o condenan.
Gloria a Dios. decisiones que salvan o condenan Amén. a los hombres. Aleluya. Cualquiera que sea su posición social, Así es. su creencia, inclusive sus doctrinas. Pero de acuerdo a eso pueden salvarse o condenarse. El rey Agripa, queridos hermanos, fue un rey en Israel en los días del apóstol Pablo. Fue un rey cínico. Aleluya. Fue un rey que su nombre significa el que lastima o el que hiere al nacer. Santo. El rey Agripa venía de la descendencia de Herodes, el grande, el endemoniado, Aleluya. en otras palabras. Cuando la Biblia habla de los Herodes, habla de endemoniados. Aleluya. Y su estirpe, su linaje, pues, usted sabe. Porque la genética no falla. No, hermano. Lo que yo fui, queridos hermanos, yo también lo he visto. Y nunca lo deseé verlo en mis hijos, pero lo miré. Quizá lo que usted fue en su vida privada, particular, ahora lo ve en alguno de sus hijos o hijas. Porque la genética no falla. Es así. A veces nosotros recibimos maldiciones por la genética, sin pedirlas. Porque ¿quién quiere recibir maldiciones, verdad? Si uno pregunta o un siervo de Dios pregunta, a ver, levante la mano el que quiere ser maldecido. Nadie la va a levantar. No, pues no. Pero si el siervo de Dios pregunta, a ver, ¿quién quiere ser bendecido? Amén. Levante su mano los que quieren ser bendecidos. Amén. Entonces nosotros la levantamos. Sí. Claro. Eso es pensar bien. Eso es Aleluya. querer el bien. Amén. Y es lo que Dios desea de usted o de los que estamos aquí, bendecirnos. Él desea que usted se sienta bendecido en este lugar. No solamente usted, sino su familia. Aleluya. Todos y cada uno de nosotros. Ese es el mayor deseo de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Que seamos bendecidos. Ahora, la pregunta es, ¿ha sido bendecido usted por el Señor Jesucristo? Si usted ha sido bendecido, puede glorificar su nombre. Aleluya. Y puede darle gracias y darle gloria. Gloria a Dios. Porque es así. Amén, amén. Es indiscutible que Él nos ha bendecido. Sí, amén. Así es. Bueno, Bien bendecidos. en la historia de Pablo, en su historia de vida, aquí está frente a un rey Agripa que desde el capítulo 25, si usted, le invito a que lea en su casa el capítulo 25 y el 26, todo, para que vea bien, comprenda bien esto. Pero desde el capítulo 25 dice, o sea, el capítulo 25 de los Hechos dice la palabra de Dios, que el apóstol Pablo fue apresado porque recibió una acusación de los judíos. Una acusación que no tenía fundamentos, pero estaba de por medio su vida física, no su vida espiritual. Pero hoy quiero yo presentarle algunos argumentos que tienen que ver con el riesgo de la vida espiritual. Lo que está en riesgo de nuestra vida espiritual.
Y eso es a través de las decisiones que tomamos nosotros. ¿Sí me comprenden? Amén. Entonces, hermanos, en el contexto histórico de este pasaje, de este capítulo 26 de los Hechos, aquí trata de una acusación muy seria contra el apóstol Pablo. Se le imputaba una acusación muy fea de parte de los hermanos del apóstol Pablo, o sea, los judíos. Pablo tenía doble ciudadanía, era judío y era romano a la vez. Cuando el apóstol fue acusado, dijo, ok, yo quiero que el emperador de Roma me juzgue, dijo. Quiero que mi juicio llegue allá, delante del emperador, porque todos los demás, dijo, no van a poder hacerlo. Y Festo era un gobernador, fue el primero que recibió esa petición del apóstol Pablo. Y Festo no sabía nada de lo que eran las leyes judías, no sabía nada de cómo llevar un juicio por una acusación de judíos. Eso tiene que ver con lo religioso, eso tiene que ver con lo espiritual. Amén. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Festo, en primer lugar, no, tú no puedes juzgarme. Llévame con el emperador, él me va a comprender. O sea, él ejerció su derecho como romano. De los judíos ni se preocupaba. Paz de Cristo, hermano. Aleluya. Yo le quiero decir que nosotros debemos preocuparnos no solamente por lo que digan los demás, sino principalmente del dador de nuestra vida, de Cristo Jesús. Pero eso no significa de que yo me tengo que hacer de la vista gorda si estoy haciendo algo indebido o incorrecto delante de los demás y de Dios principalmente. Gloria a Dios. Tengo que corregirlo. Amén. Y me va a doler, o me puede llevar a doler. Hermanos míos, cuando Jesucristo le pidió a los discípulos, síganme, esto es entre paréntesis, el seguirlo no significaba que iba a haber dolores. No nomás era, oh, sí Señor, te sigo y ya, todo bien. El seguir a Jesús iba a costar sufrimiento, iba a costar negaciones personales. Amén. Amén. Iba a costar hacer a un lado mis preferencias, mis gustos, por cosas que digo yo, es que yo no puedo dejar esto o aquello. Pero si quieres usted, hermano mío y hermana mía, seguir a Jesús de verdad, tenemos que hacerlo. Solamente un amén escuché. Amén, amén. Porque cuesta seguir a Jesús. ¿Sí? Hay muchas adicciones dentro de nuestra vida espiritual que tenemos que separar, quitarlas, para que Cristo tome el señorío en nuestro corazón. ¿Sí? La mayoría dice, oh sí, yo creo en Jesús, pero no es su Señor. Nomás lo tiene como su Salvador, pero no lo tiene como su Señor. No deja que lo mande. No le permite que Él lo guíe, que Él lo dirija. Aleluya. ¿Sí me comprenden, hermanos? Entonces, cuando el apóstol Pablo empieza a hablar con Festo, Festo le dijo, bueno, yo ya entendí, te voy a llevar con el rey Agripa, digo, porque pues él sabe más de esto, él es judío. El rey Agripa era judío. Y fíjense bien esto, ahí en el capítulo dice que
el rey Agripa, cuando recibió cuando llevaron a Pablo allá al recinto, cuando iba a ser juzgado, entró él, dice, con mucha gente importante y con una señora llamada Berenice. Berenice era hermana del rey Agripa, pero también era su mujer. Santo. Paz de Cristo. Santo. Para que vea usted y entienda el cinismo, la hipocresía y lo que era pues ese señor, quien quería juzgar a un santo de Dios. Bendito Dios. ¿En dónde estaba el derecho, pues? ¿Sí me explico, hermanos? Sí, amén. Entonces, cuando esto empezó a formarse, este político sin escrúpulos que obedecía a los romanos, a las leyes de Roma, antes que a las del judaísmo, queridos hermanos, hizo lo que generalmente hace mucho gobernante o inclusive mucho líder religioso. Con tal de tener poder y dinero, venden su liderazgo. ¿A quién? Por supuesto, a Satanás. El Señor lo reprenda. Pablo comienza hablando de la resurrección del Cristo de la gloria. Aleluya. Así comenzó Pablo. Él empezó a decirle: Señor rey Agripa, usted sabe, fíjense bien, le dio su testimonio. Diga conmigo, le dio su testimonio. Le dio su testimonio. Esto es importante que yo le estoy hablando, hermano. Gracias, Señor. Por favor, abra el oído a la voz del Espíritu Santo. Amén. Sí, Señor. El testimonio tiene que ver en todo. Sí. Y el apóstol Pablo le dijo al rey Agripa: Señor, le dijo, usted se recuerda cuando yo, Saulo, perseguía a la iglesia, cuando era el fariseo más celoso de los fariseos. Santo. ¿Usted se recuerda cómo los perseguía? ¿Cómo los maltrataba? ¿Cómo los hería? Inclusive yo estuve presente el día que mataron a Esteban. Le dijo, ahí estuve yo di la orden. Dios. Santo. Porque yo creía que el judaísmo era algo sublime, era la religión más poderosa de la tierra, y que por ello nosotros los judíos nos íbamos a salvar. Pero una voz del cielo me habló, le dijo, Hechos capítulo 9, entre paréntesis. Una voz del cielo me habló cuando iba yo camino a Damasco y me dijo, a mí me habló, le dijo, a mí me habló y me dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y esa voz, dijo, traspasó mi corazón. Y entonces dije yo, ¿y quién eres, Señor? Bendito el Señor. Aleluya. O sea que el apóstol Pablo le dice Señor a Jesús, sin verlo, Y conocerlo. pero lo oyó. Así como la iglesia también le llama Señor al Señor Jesús, Amén. porque Él es el Señor de señores. Amén, amén. Así es. Gloria a Dios. Amén. Y me dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, le dijo. Es como si le das una patada a un cuchillo, a una espada. ¿Qué va a pasar? Tú mismo te vas a herir. Tú mismo te vas a lastimar. Sí, así es. Entonces, hermanos míos,
Así comienza el apóstol Pablo a decirle al rey Agripa, y luego le dice: entonces yo entendí que aquel Cristo que crucificamos nosotros los judíos junto con los romanos, porque los romanos solamente hicieron la cruz y hicieron caso de que lo que nuestros líderes religiosos pidieron. Ellos dijeron que la sangre de ese que ustedes llaman el Mesías caiga sobre nuestra cabeza, sobre nuestros hijos. Eso es lo que pidieron. En lugar de Barrabás, aquel miserable pecador. Paz de Cristo, hermanos. Yo solamente le estoy dando historia del Evangelio y de los hechos que sucedieron hasta este punto. El rey Agripa no ignoraba eso. El rey Agripa lo sabía todo. Era judío, sabía de las tradiciones, sabía de las leyes judías. Entonces de pronto el apóstol Pablo le dijo: pero ¿sabe qué, rey Agripa? El Cristo que fue crucificado resucitó al tercer día, le dijo, y se fue a la gloria de donde vino. Dios. De eso le habló. ¿De qué le habló? De la doctrina de la resurrección. Y digo, ahora que he creído todo esto, Él ha transformado mi vida. La pregunta de Dios ahora es: ¿ha transformado realmente su vida el Espíritu Santo, mi hermano? A mí no me tiene que decir, usted lo sabe y yo lo sé, de mí mismo. Entonces, cuando el apóstol Pablo le habla al rey Agripa, diga conmigo, lo retó, le hizo un reto, porque el rey Agripa tenía una herencia judía, amén, pero lo puso entre la espada y la pared al decirle, ¿qué le dijo? ¿Creen los profetas, rey Agripa? Ahí lo puso entre la espada y la pared. Le digo: rey Agripa, ¿usted cree lo que los profetas dijeron o dicen en las escrituras? Y el rey Agripa, hermanos míos, cuando oyó eso, o la pregunta, su mente empezó a trabajar, ¿verdad? Como trabaja la mente de aquellos que oyen el Evangelio y toman una decisión, para bien o para mal. También es lo mismo para la iglesia o los hermanos cuando la palabra de Dios nos habla y nos dice: tienes que arreglar esto o aquello. Entonces, el que toma la decisión es el que escucha. Sabe que debe tomar una decisión de vida o de muerte. Amén. Está de por medio la vida espiritual. Y Agripa pensó: si le doy la razón al apóstol Pablo, el Festo, este romano que me da mucha autoridad y poder, me va a dar la espalda. ¿Cierto? Le va a decir a los de Roma, ya a los políticos, que me quiten y ya no voy a ser rey. Eso pensó el rey Agripa. Pero luego pensó: bueno, ok, no voy a hacer eso. Pero si renuncio a creer en los profetas, de acuerdo a la pregunta que me está haciendo el apóstol Pablo, los judíos que están a favor mío me van a dar la espalda. Porque había mucho judío religioso y fariseos que estaban de acuerdo con el rey Agripa. ¿Se da cuenta? O sea, lo que trato de decirle en este momento, hasta aquí, es que el rey Agripa no hallaba qué decir. No hallaba decir sí o no, y no lo hizo.
no contestó con un sí o con un no, por esas dos razones. Sí. Porque amaba el poder, Sí. amaba la política, amaba el puesto que tenía. Le gustaba pues que lo trajeran ahí como una persona importante. Y cuando leemos nosotros, cuando yo leí algunos comentarios de esto, hermanos, ahí en mis estudios, la mayoría de los teólogos comentan que lo que él respondió es algo más allá de lo hipócrita y lo cínico. Más allá. ¿Y qué fue entonces lo que respondió el rey Agripa? Bueno, aquí está. Dice la pregunta: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y luego le dijo el apóstol Pablo: yo sé que crees. A mí no me engañas, le dijo, yo sé que tú sabes, yo sé que tú lo crees. Aunque digas que no o sí, yo sé que tú crees. Así es. Aleluya. Era judío. Pero vea lo que hizo el rey Agripa. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poquito me convences para ser cristiano como tú, le dijo. Por poquito me haces que me convierta a ese evangelio, a ese Cristo que tú andas predicando. Santo. Aleluya. Aleluya. ¿Se da cuenta? Bendito Dios. Hay muchas personas que cuando oyen esta clase de predicaciones, cuando le hacemos la invitación, entréguese a Jesucristo, hoy si no lo ha hecho, su conciencia les habla y les dice: es verdad lo que te están diciendo. Pero no te conviene. Pero entonces el diablo, el Señor Jesús lo reprenda, Amén. le dice: no, porque tienes que sacrificar muchas cosas que estás haciendo. Te gustan. Vas a tener que dejar la vida en la que tú estás metido. La vida carnal. Vas a tener que, ya no vas a poder hacer esto o aquello. Ya no vas a ir al baile, ya no vas a poder ir al bar, ya no vas a poder tener las dos novias que tienes Dice que novios. o novios. Ya no vas a poder tener esos gustos, por decir tanta grosería. Todo eso tienes que dejarlo. Eso es lo que le dice el enemigo. Bendito Cristo, aleluya. Y entonces se termina el llamamiento y decide mejor ese día no. Otro día, dice. Paz de Cristo. Amén. En otras palabras, lo que el rey Agripa está hablando acá, hermano, fue una decisión que puso en riesgo su vida. Yo no creo que se haya salvado. Yo no sé usted, pero lo que yo creo es que él no se salvó. Decidió tomar tomó una decisión que podría haberlo salvado. Amén. ¿Qué me importa perder el puesto en el que estoy si está por medio de mi alma? Salvación. ¿Verdad? Prefiero la salvación Amén. que otra cosa. Así es. Por eso le digo, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Sabe que esa respuesta se ha vuelto clásica, mi hermano y mi hermana? Sí. Claro que no lo van a decir de la misma manera, ¿verdad? Las mismas palabras, pero eso ya se hizo clásico porque la gente oye el evangelio apostólico que predico o que predicamos No quiere escuchar. y mejor deciden no aceptarlo y se pierden de la vida eterna. Amén. ¿Sabe por qué? Yo sé que usted lo sabe. Porque están bien cómodos en el pecado, en la basura, en la mugre, dijo un siervo de Dios. Es verdad. En el muladar. Porque yo así estaba. Señor, ayúdanos. Yo no sé usted, pero yo así estaba. Amén. Y entonces, hermanos, esas cosas
esos placeres de la vida, del mundo en el que navegan, les impiden tomar la decisión más importante de su vida. Así es. Después que comparta este video en el YouTube, y si hay una persona ahí que no se ha entregado a Jesús, al momento de escucharlo, ya no tiene excusa de no hacerlo. Amén. Amén. Hágalo. Amén. Ahí directo a la cámara se lo digo, hágalo hoy, Amén, amén. que lo escuche o vea el video. Amén. Está de por medio su alma. Amén. Amén. ¿Cómo dice la iglesia? Amén. Aleluya. Amén, amén. La familia. Miren, hermanos, ¿sabe qué le dijo el viejo el Festo? ¿Sabe qué le dijo a Pablo cuando le habló de todo esto que hemos hablado aquí? ¿Sabe qué le dijo? Le dijo, Pablo, no, ya te volviste loco, le dijo. Te lavaron el coco. Ya andas en la religión. A mí me han dicho eso. Gloria a Dios. No, pero yo respeto la religión. No, respeta a Dios. Amén. ¿Qué andas respetando religión? Respeta a Dios para Amén. que te vaya bien. Así es, amén. Amén. Amén, así es. Mire lo que dice el verso 24, hermano, ahí mismo en el Hechos 26, 24. Hechos 26, 24. Vamos a leer el verso 23 para que entendamos. Dijo Pablo que el Cristo había de padecer y que siendo el primero de la resurrección de los muertos, iba a anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Todas estas palabras se las dijo el apóstol Pablo a Festo, el romano. Verso 24, al decir él, o sea Pablo, estas cosas en su defensa, Festo dijo a gran voz, ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te están llevando a la locura. Sí, cómo no. ¿Verdad, hermanos? Aleluya. Oiga, yo quiero preguntarle a usted, ¿qué dice la gente de usted, hermano mío? ¿Qué dirá la gente de usted? ¿Sabe? Que hay gente que no sabe que somos cristianos. Santo. Ayúdenos, Señor. Otros saben qué clase de cristianos somos. Porque nos oyen, nos miran y sacan sus cuentas. Amén. Cierto. Y aunque nosotros les hablemos de las escrituras, dicen ellos, pues sí está bien lo que dice, pero ay, la vida que lleva como que no me convence. Por eso le dije que todo esto tiene que ver con el ¿qué? Empieza con una T. Con el testimonio. Paz de Cristo, hermanos. Te has vuelto loco, Pablo, le dijo. Y le dijo el apóstol Pablo, le dijo, no, yo estoy muy bien cuerdo, yo no estoy loco, lo que digo es verdad y es razonable, le dijo. Porque te voy a decir por qué, Festo, le dijo. Tú conoces muchos religiosos. Yo fui uno de ellos. Pero la verdadera evidencia de tener una relación cierta con Dios, hermanos míos, se ve con los frutos de la santidad. Ese es mi testimonio ahora, señor Festo. O fiestero, pues. Paz de Cristo. Eso es de mí. Festo, pues de fiesta, ¿no? Fiestero. Santo Dios. Hermanos míos, todos sabemos que los que dicen creer en Dios deben dar frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Así dice. ¿Cuántos años llevas de convertido? Pues apenas 4, Pues ya, 15, 30. 30. Aleluya. Oye, pero no se ve tan claro que te arrepentiste. Santo. Santo Dios. ¿De verdad te arrepentiste? Santo. Pues sí. Aleluya. Gloria al Señor Jesús, hermanos. Oh, Señor.
Miren, hermanos, vamos a ir acá a una escritura que está en Mateo 27, versos del 3 al 5. ¿Sí? Amén. Agripa era un rey judío y conocía la ley y los profetas, ¿sí o no? Amén. Cuando Pablo le presentó el evangelio, ¿qué hizo? Decidió rechazar a Cristo Jesús como el Salvador y el Señor Así es. de su vida. Todavía hay mucha gente como Agripa. Todavía. Amén. Yo sé que lo sabe usted. Rechazando. Amén. Amén, amén. Han sentido, digan conmigo, han sentido ¿Han sentido? el llamamiento del Espíritu Santo. Esto del Espíritu Santo. Les gusta lo que es la palabra de Dios, simpatizan, son simpatizantes. Pero ¿saben una cosa? Prefieren vivir la vida que tienen y continuar con la misma estilo, con los mismos pecados en los que ellos se desenvuelven, ¿Cierto? aunque por ellos se condenen, pensando el último día de mi vida me arrepentiré Santo. para que Dios me ayude y me perdone. Mientras tanto, pues, ¿verdad? Me divertiré, seguiré haciendo mi vida. Así era el rey Agripa. Su vida loca. Una de las peores decisiones de una persona es rechazar el evangelio apostólico. Amén, amén, es verdad, Señor. Una de las peores decisiones de la vida de una persona es rechazar a Jesucristo como el Señor de la vida y de la salvación. Amén, es así. Es lo peor que una persona puede hacer. Si no tenemos a Cristo, no tenemos. Vamos a ver qué dice Mateo 27 del 3 al 5. ¿Sí? Amén. ¿Están aquí? Amén. Mateo 27 del 3 al 5. Entonces Judas, este es otro personaje que también tomó una decisión pues mala. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, ¿qué sintió? Remordimiento. Oiga nomás, sintió remordimiento. Judas sintió remordimiento. Y devolvió a 30 plazas. ¿Sabe que eso es lo mismo que pasa en muchos cristianos modernos? Se la llevan nomás sintiendo remordimientos. Pero remordimiento es algo emocional. Es falta de arrepentimiento nomás, en otras palabras. No es lo mismo sentir remordimiento que sentirse destrozado y mal, hermano, por un pecado que uno comete. Es algo horrible sentir eso. Pero es así como llega el verdadero arrepentimiento a nuestra vida. Amén. Aleluya. Aunque se haga pedazos el corazón. Y Judas, hermanos, tomó una decisión. Pudo haber tomado una buena decisión, pero tomó la contraria. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Le habían pagado por traicionarlo. ¿Sí? El dinero. Dice, casi lo mismo que allá El amor al dinero. el rey Agripa, ¿no? El dinero. Dice la Biblia que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Amén. El amor al dinero. Amén. La codicia de tener ahí el dinero agarrado. Querer tener más, hermano, cuando tienes suficiente o tenemos suficiente para vivir. Aleluya. Gloria al Señor. Y luego dijo Judas, he pecado entregando sangre inocente. Santo. Mas ellos, o sea, los sacerdotes y los ancianos, mas ellos dijeron, Nosotros, ¿y a nosotros qué? allá tú. Dijeron. Tú pecaste. Allá tú.
Tú tomaste la decisión, le dijeron en otras palabras. Ajá. No, a nosotros no nos culpes. De entregar. ¿Sí? Nadie puede culpar a otro de la decisión que toma, hermanos míos. ¿Sí? Nadie puede decir, es que no me entregué a Jesús porque como yo miré cómo era el hermano fulano o los hermanos fulanos. No, eso no sirve de nada. No es verdad. De nada. De nada sirve eso. De nada va a servir. Es verdad, Jesús. Señor. Es verdad. Aleluya. Porque el que debe tomar la decisión es cada uno, la salvación es Amén, individual. Amén. ¿Sí? Amén. Cada uno es responsable de sus propias almas. Amén. Y no puede uno decir, no, pues aquel me metió el pie y me tropecé. Pues hay de aquel que te metió el pie y te tropezaste, dice la Biblia. Pero tú tienes que levantarte y entregar tu corazón a Jesús Amén. y servirle. Amén. Gloria a Dios. Se puede ver. Aleluya. Hermanos míos, la decisión de Judas fue pagar por sus propios pecados, ¿verdad? ¿Con qué pagó? La muerte. ¿Marcó? ¿Se ahorcó? Oiga, ahorita me acordé de aquel predicador que nunca leía la Biblia en la semana Santo. y le dijeron, te toca predicar el domingo. Ah, está bien, a ver qué me da Dios. ¿Sabe qué? Hacían muchos. A ver qué me da Dios ese día. Y abrió la Biblia y el texto que encontró fue ese. Judas se ahorcó. Santo. Imagínense, pues que iba a predicar, ¿verdad? Paz de Cristo, hermanos. Hermanos queridos, cuando hablamos de estudiar la palabra de Dios, mire, yo le recomiendo que lo haga. No diga amén y no lo hace. Amén. 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 Se lo digo con un corazón limpio. Yo lo hago. No se lo digo con doble sentido. No, le recomiendo que lea y se prepare para que cuando esté aquí en la enseñanza dominical, usted participe y está preparado o preparados todos y es mejor para todos. Amén. Aleluya. Amén. Amén. ¿Sí? Amén. Claro. Así usted me enseña y yo le comparto Amén. y el Espíritu Santo nos habla a todos. Amén. Aleluya. Amén. ¿Dicen amén? Aleluya. Queridos hermanos, la decisión de Judas fue el suicidio. Y eso es lo que mucha gente, cuando escucha el Evangelio, cuando se le habla de la doctrina apostólica o cuando se le habla de las cosas espirituales que conciernen a la vida eterna, deciden no hacerlo. Se suicidan espiritualmente. ¿Ven? ¿Por qué razón estoy hablando de decisiones que pueden salvar o condenar? Sí. Acuérdense que en la predicación, digo por nuestro hermano Emilio, Padre Cristo, hermano Emilio, se pregunta al final, Amén. no es estudio. Lo estoy haciendo como un estudio, pero es un mensaje. Amén. Amén. ¿Sí? Amén. Entonces, hermano, la Biblia dice que hay esperanza mientras hay vida. Amén. Yes. Amén. Amén. Ahí dice en Eclesiastés. Amén. Todo tiene su tiempo. Aleluya. Pero con todo esto, a donde yo quiero llevarlo a usted, es que nosotros debemos entender claramente que nuestras decisiones marcan nuestra eternidad. Amén. Es verdad, Señor. No vaya a ser que nos quedemos viendo a la tierra prometida ¡Santo! como Moisés. Santo. Así así es. Que no sea Yo no quisiera eso. Yo. El apóstol Pablo llegó a decir eso. Yo no quiero, Señor, que siendo yo un heraldo, Venga a ser reprobado. Ay, venga a ser reprobado en aquel día. Dijo. Santo. Yo no quiero eso yo, hermanos. Que ustedes se vayan a la gloria y que el pastor se quede a la gran tribulación donde ya no hay oportunidad. Ayúdanos, Padre Santo. Y en la gran tribulación, después vamos a predicar de eso, van a suceder cosas
más allá de la imaginación humana. Pero Santo, ayúdame. la forma en que vivimos en la tierra determina cómo pasaremos nuestra eternidad. Otra vez le digo, la forma en que vivimos en esta tierra afecta o afectará nuestra eternidad. Si aquí no la pasamos, en otras palabras, nomás quejándonos, nomás buscando pretextos, nomás viviendo como si viven los que no tienen esperanza, dijo el apóstol Pablo allá en la carta a los Efesios, como los que no tienen esperanza, pues hermano, así será la eternidad. Entonces, ¿dónde está el Señor Jesucristo en nuestra vida? Amén, amén. Pero gracias a Dios, Gracias a Dios. yo le doy gracias a Dios Amén, amén. de tener un remanente aquí que le crea al Señor. Bueno, eso es lo que yo creo. Amén, amén. Aleluya. A ver, si le creen al Señor ustedes, hermanos. Amén, 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 amén. Amén, amén. Creemos en las promesas del Señor. Creemos en las profecías de los verdaderos profetas. Amén. Amén. Creemos en lo que los apóstoles nos siguen enseñando, Amén. Amén. Yo creo. que les costó la vida a ellos. A ellos les costó la vida. Sí, amén. El predicar a Jesucristo, el resucitado. Amén. A ellos les costó su vida física, hermanos, traer el Evangelio para que usted y yo seamos salvos. Gracias, Señor. Pero nos dejaron la oportunidad de escoger. Amén. Desde el principio el Señor le dijo a los judíos, escojan. Escojan la vida o la muerte, ustedes decidan. Ahí está ya. Si deciden escoger la vida, pues hagan lo que dice la ley. Aleluya. Los 10 mandamientos. Esa es la ley verdadera. No ha pasado de moda eso, hermanos. ¿O sí? No. Pasará. Y pasará. Miren, la Biblia hace hincapié, queridos hermanos, en que nosotros debemos vivir bien, Con santidad. en paz, unos con otros, Amén. en santidad. La santidad de adentro hacia afuera. Amén. Ahora se enfatiza mucho en la santidad externa, en muchas, ¿a qué le digo? Muchos lugares. Que las mujeres deben traer la falda hasta el suelo y que los hombres que no, No se todo barba, eso. Los hombres no deben de usar camisa corta, Ni bigote. y si no se rasuran, pues, ¿verdad? Todas esas cositas, hermanos. Está bien, es higiénico, es saludable, pero no lo es todo. Eso es de afuera. Hay personas, ya voy a terminar, tengo que terminar. Aleluya. Hay personas, hombres y mujeres, jóvenes y viejos y viejas, paz de Cristo, Amén. 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 Amén, amén. que tienen el síndrome de David. A ver, aclare eso, hermano. ¿Cómo que el síndrome de David? ¿Sí? Ponen su mirada en personas que no profesan la fe apostólica o el evangelio apostólico. Y deciden, hermanos, tener o hacer una unión libre o un matrimonio que se conoce como matrimonio mixto. Es que el hombre siempre mira el parecer, ¿verdad?, de la persona o la pareja. Tiene un parecer bonito, una figura bonita. Y aquel creyente fervoroso, aquel que creyó y se bautizó en el nombre de Jesucristo, dice, pero yo la voy a cambiar. Y la joven dice, déjenme a los papás, yo me voy a casar con ese muchacho tan guapo, y yo lo voy a traer a los pies de Cristo. Y la historia nos dice, hermano, que por tomar esas decisiones, ahora los que creían convertir al incrédulo,
Fue al revés. Sí, Se volvieron incrédulos, es verdad. se volvieron apóstatas Sí, Señor, es así. por una decisión que está de por medio su alma. Es así. Porque todavía se pueden salvar. Ya. Todavía hay oportunidad. Amén. Pero tomaron una decisión, hermanos, que les costará mucho para levantarse. Amén. Amén. Y nosotros debemos de pensar seriamente qué queremos. Sí. O sea, ¿qué es lo que usted quiere como miembro de la iglesia? ¿Qué es lo que yo quiero como miembro de la iglesia también? ¿Qué queremos? ¿O será que la gente solamente debe ver que nosotros nos reunimos acá y cantamos y verdad, y participamos aquí de la enseñanza, pero cuando ya vamos a casa todo vuelve a la normalidad y ya no hay la transformación que el Espíritu Santo desea en nuestros propios corazones? O sea que lo que Dios quiere, hermanos, es que nosotros despertemos Amén. y que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios para poder tomar decisiones adecuadas en nuestra vida diaria. Oiga, pastor, pero yo no entiendo bien eso que usted expresa hasta este momento. Bueno, es que usted tiene hijos, usted tiene un matrimonio, usted tiene un alma que cuidar. También yo. Amén, amén. Amén, amén. Y si no tomamos decisiones adecuadas, hermanos, podemos sufrir, Así es. podemos meternos a una batalla en la que el Espíritu Santo no nos metió, Así es. Es verdad, Señor. sino que nuestras propias decisiones nos metieron allí. Así es. Amén. Entonces Dios desea darnos una oportunidad a nosotros para que vivamos mejor. Amén. Amén. Gracias, Señor. Y que los que nos rodean, digan conmigo, los que nos rodean, Nos rodea. También. vean claramente que nosotros somos serios en la palabra de Dios, Amén, Sí amén. debe de ser. ¿verdad? Y que no nos crean religiosos, hermanos, No, santurrones. no, Señor. Así se lo digo Yes. sencillamente. No santurrones, porque la palabra santo significa apartarse del pecado. Eso es lo que significa. Amén. Que nos vean apartados del pecado. O sea, Amén. eso es ser santo de verdad. Amén. Yo no sé si aquí hay alguien que desea hacer eso en su vida, Aleluya. pero si es así, entonces Santo, ayúdenos. usted decídalo. Amén. ¿Sí? Con su ayuda, Padre Santo. Y ya verá que el Espíritu Santo sí nos va a ayudar. Amén. Pónganse de pie, hermanos. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria. Aleluya. Aleluya. Voy a orar por alguien que